en el libro de los Hechos, capítulo 18. El tema que vamos a disertar hoy tiene que ver con fiel en el servicio. Pero aquí vamos a tomar como ejemplo la vida de Pablo. Hemos estado estudiando, ¿verdad?, a lo largo de estas clases anteriores, todos los viajes de Pablo y todo lo que ha realizado Pablo una vez que él aceptó al Señor, y todas las vicisitudes que él tuvo que padecer, pero aún así él se mantuvo fiel en el servicio al Señor. Amén. Vamos a buscar entonces el libro de Hechos 18. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 1, desde el versículo 1, al versículo 17. Dice Pablo en Corinto. Vamos a leer la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Después el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadían a judíos y a griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Amén. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y les llevaron al tribunal. Y diciendo este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judío, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Amén. Pueden sentarse. Si nosotros analizamos este pasaje de la Biblia, podemos ver, ¿verdad?, todas las cosas por las cuales tuvo que pasar Pablo. ¿De dónde venía Pablo antes de llegar a Corinto? ¿De dónde venía él?
¿De dónde? ¿Dónde había estado Pablo antes de Corinto? En Atenas. ¿Cómo era la ciudad de Atenas? ¿Cómo era la ciudad de Atenas? Era idólatra, pero ella se caracterizaba por algo. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde habitaban mucha gente preparada, ¿verdad? Muchos filósofos, muchas personas que estaban muy entregadas a la ciencia, a la lógica, ¿sí? A ver el mundo desde lo observable, lo veraz. Y por supuesto que todas aquellas cosas que tenían que ver con el Señor y lo sobrenatural, para ellos no lo creían. Entonces Pablo sale de allá decepcionado, porque también fue abuchado, pero no solamente fue señalado, sino que también hubo mucha indiferencia. No le prestaron atención. Entonces esa actitud o esa situación que vivió en Atenas hizo que él reflexionara y cambiara, ¿verdad?, su perspectiva y su metodología de trabajo. Y se fue a una ciudad totalmente diferente, que era Corinto. Entonces, es importante ver, ¿verdad?, el propósito de esta enseñanza, que tiene que ver con reconocer la necesidad de anunciar el Evangelio a toda criatura, sin importar las condiciones espirituales en las que ésta se encuentra. Corinto era una ciudad pagana, era una ciudad que movía mucho dinero, pero desde el punto de vista cultural, ¿verdad?, desde el punto de vista intelectual, vamos a decirlo así, era una ciudad considerada de bajo nivel. Pero a Pablo no le importó eso, porque su principal misión en la vida era llevar el Evangelio a toda criatura. Los judíos me rechazaron. Bueno, entonces yo ahora me voy a los gentiles, me voy a otras personas que ellos puedan de alguna manera aceptar la palabra del Señor. Entonces, este propósito también nos dice que Dios no hace excepción de personas, ni de clase, ni de condición, ¿sí? Que el Evangelio es para todo, para el que está en eminencia como para la persona más sencilla que podamos conseguir en la tierra. Para todo es el Evangelio, porque la salvación no es para unos y para otros, no. La salvación no es solamente para nosotros, sino la salvación es para todos. Amén. Y eso es un principio que nosotros tenemos que colocarnos. El Evangelio es para todos, para buenos, para malos, para regulares, para todos. Vamos entonces, en la clase de hoy nos vamos a contextualizar para que podamos entender realmente cuál era la función de Pablo y cuál es la función de este libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos nos habla de todos los viajes de Pablo que él hizo, ¿verdad?, durante sus viajes misioneros llevando la palabra. Pero no solamente eso, sino también nos habla de todas las vicisitudes que él tuvo que pasar para poder anunciar la palabra de salvación. Entonces, es importante que nosotros nos contextualicemos históricamente para que podamos comprender la esencia del mensaje. Amén. Fíjense, ¿cómo inicia, verdad, este pasaje? Dice, después de estas cosas. Esto fue una frase que era muy usada por Lucas, porque Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos. Por eso que ahí encontramos unas terminologías, digamos que muy técnicas, porque ¿quién era Lucas de oficio? ¿Cuál era el oficio de Lucas? Médico. Él era médico, ¿cierto? Y era una persona estudiada y utilizaba un lenguaje bastante técnico, muy diferente al de los otros apóstoles.
Dice, una frase muy común de parte de Lucas para la continuación de una narración. En este caso se refería a que la salida del apóstol en la ciudad de Atenas tuvo lugar después del sermón del Areópago. Después que él dio ese sermón y que pasó lo que pasó allí, que él se sintió tan decepcionado, él decide entonces irse a la ciudad de Corinto. Y esa frase era muy común en el caso de Lucas. ¿Quién era Aquila? Aquila es un nombre latino que significa águila. Y Aquila era un cristiano a quien habían echado de Roma por orden orden imperial. Era judío, fabricante y vendedor de tiendas. Al parecer era una persona pudiente que viajaba constantemente dado a su oficio. ¿A dónde va Pablo? Pablo llega a la casa de Aquilas. Priscila o Prisca era la esposa de Aquila. Estos dos fueron los que le dieron posada, y no solamente posada, le dieron apoyo. Se presume que esta pareja de esposos eran cristianos y juntos con Pablo le ayudaron a ese propósito de llevar el evangelio. Otro aspecto que resalta este capítulo es el compañerismo entre hermanos, es el apoyo, es la ayuda, pero la ayuda incondicional a favor del servicio del Señor. Esta pareja acogió a Pablo en su casa y no solamente lo acogió, sino que además de eso compartían otro aspecto que era el oficio, porque también Pablo tenía conocimiento de ese oficio. Y entonces ellos allí trabajaban los tres en el servicio del Señor, pero también trabajaban en el negocio. Y esta era una manera que Pablo tenía para poder obtener ciertos recursos, ¿verdad?, para poderse movilizar y no ser carga de nadie. También allí se resalta eso, ¿verdad? La importancia o el equilibrio que tenemos que hacer entre el llevar el mensaje, pero también, ¿verdad?, el de poder tener un oficio o un trabajo secular que nos permita tener un recurso económico para poder movilizarnos y no poder ser una carga para otro. Claudio era el emperador romano, ¿verdad?, y sus años como emperador estuvo entre el año 41 al 54 después de Cristo. Justo, que su nombre completo era Tito Justo, un ciudadano romano de Corinto, que ofreció su casa para que se realizaran los servicios en ella. Este señor no conocía de la palabra, pero él aceptó al Señor, pero no solamente él, sino que toda su familia. Y entonces su casa se convirtió, por lo que llamaríamos aquí, en un campo blanco, ¿verdad?, en un sitio donde se podían hacer esas reuniones y seguir expandiendo la palabra del Señor. Galión, el procónsul de Acaya, famoso por su educación y sentido de justicia. Fíjense que cuando los judíos fueron allá a denunciar a Pablo, porque en ese momento los judíos estaban actuando como religiosos, porque como Pablo estaba anunciando una palabra no era que era totalmente diferente a la ley, sino que era una palabra de gracia, ¿verdad? Porque nosotros, cuando Jesús vino al mundo, murió y resucitó por nosotros para darnos la salvación. De allí empieza, ¿verdad?, este periodo de gracia que estamos viviendo. Entonces esas buenas nuevas de salvación que llevaba Pablo confrontaban a los judíos religiosos de ese momento, y entonces ellos lo acusaron. Pero este señor, como era justo y vio que él no tenía nada que ver con lo que
no haber cometido un delito, entonces él decide, como Pilato, lavarse las manos. Pero antes de eso, ¿qué le dice el Señor a Pablo? Que no tema, ¿verdad? Porque él iba a estar con él. Entonces, Pablo estaba consciente de todas las cosas por las cuales él iba a pasar. Y ayer en el ayuno, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando que la vida en el Evangelio no es fácil. Porque si nosotros pensamos que vamos a estar en el Evangelio y vamos a vivir una vida de confort, pues estamos equivocados. La vida del Evangelio son procesos, muchos procesos. Y si nosotros podemos analizar la vida de Pablo, Dios lo estuvo procesando en todas aquellas cosas por las cuales él hacía a los cristianos. Es decir, todo lo que él le hacía a los cristianos, él le tocó vivir para que él pudiese, ¿verdad?, en ese proceso sentir esa experiencia y cambiarlo, pasarlo a otro nivel. Sóstenes es el que sucedió a Crispo como principal de la sinagoga en Corinto. Este dirigía a las minorías que apoyaban a Pablo en dicha sinagoga. Es decir, él también allí apoyaba a Pablo. Entonces, si nosotros nos observamos, vamos a encontrar un grupo de personas o unas personas puntuales en Corinto, con las cuales Pablo se apoyó para constituir allí esa iglesia. Ahora, ¿por qué Corinto? ¿Por qué Pablo decide ir a Corinto? Corinto era un punto estratégico. Era una ciudad pagana, a lo mejor desde el punto de vista intelectual de bajo nivel, pero resulta que era un punto estratégico, porque ella estaba ubicada en un sitio donde transitaban y tenían que ir por allí muchos mercaderes, navegantes, y Pablo consideraba que era un punto donde se podía predicar la palabra, pero además de eso, que esa palabra se fuese para otros sitios del Mediterráneo. La ciudad de Corinto había sido saqueada e incendiada por los romanos en el año 146 antes de Cristo. Pero antes de eso, ¿verdad?, en el 46 había sido reconstruida por Julio César y se convirtió en la reconocida capital política de Acaya. Fue destruida, fue reconstruida y tuvo un nombre. Políticamente, o sea, desde el punto de vista político, tenía un nombre, fue reconocida. Corinto era la residencia del procónsul gobernante, como se dice en Hechos 18:12. ¿Cuál era el procónsul gobernante de allí? Galión. Una ciudad de considerable riqueza, edificada en un istmo, tenía el privilegio de poseer dos puertos hacia distintos mares: Secreas sobre el Golfo Soránico al este y hacia el mar Egeo, y Lequeo sobre el Golfo de Corinto al norte hacia el mar Adriático. Fíjense, ella estaba ubicada en un istmo y era un espacio, un puente donde todos los navegantes, comerciantes, tenían que pasar por allí para evitarse el paso por este lado. Entonces ellos preferían pasar por la ciudad de Corinto. Pero cuando ellos pasaban por la ciudad de Corinto, ellos
allí aprovechaban también para hacer intercambios comerciales, vendían, llevaban y llevaban para otro sitio. Entonces eso le dio prestigio y renombre a Corinto desde el punto de vista comercial. ¿Alguna pregunta? Bien. Por una ruta pavimentada llamada Diolco, mercaderías y naves se trasladaban de un puerto a otro para evitar el largo y peligroso viaje de navegación rodeando el Peloponeso. Es ese espacio que vimos, ¿verdad? Vamos hacia atrás. Ese espacio que tenemos acá, ellos preferían irse por Corinto antes de dar todo ese espacio que era peligroso. Se ahorraban cualquier cantidad de días. Y por supuesto, desde el punto de vista económico, era mucho más rentable. Por esta razón, era el obligado punto de intercambio comercial entre Oriente y Occidente, convirtiéndose la ciudad en un importante centro económico por su monopolio comercial, enriqueciéndose rápidamente. Fíjense que cuando hablamos allí que era un importante puerto, por allí pasaba cualquier cantidad de personas de diferentes partes del Mediterráneo que fuesen comerciando. Pero a veces, a lo mejor algunos de ellos se quedaban allí y hacían su vida en Corinto, porque también era un sitio donde tenían muchas culturas, habitaban partes de diferentes de diferentes partes del mundo, y cada uno de ellos traía su propia cultura y la anclaba allí a Corinto. Corinto gozaba de fama en todo el imperio por su producción de artículos de bronce y de terracota. En cuanto al gobierno de Corinto, era una colonia romana como Filipo. Su población era cosmopolita. ¿Qué significa la palabra cosmopolita? Que es un sitio, ¿verdad?, donde convergen diferentes tipos de gente con sus culturas y se arraigan allí. Por eso es que dice, ¿verdad?, que era un lugar, una ciudad donde hay gentes o costumbres de muchos países. Y eso hacía que Corinto fuese una ciudad muy pagana. Ahí había de todo. Pero también era una ciudad muy, digamos que, prostituida, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y era como, tenía una connotación de, incluso decía, vives a lo Corinto, es decir, vives como la vida loca. Era una ciudad donde allí la prostitución, la lujuria, todo ese tipo de cosas era normal. Y era normal porque era un puerto, pues. Ahí entraban y salían y ahí había de todo, de todo. Pablo consideraba que aun cuando fuese una ciudad difícil, ¿verdad?, difícil por su condición espiritual, vamos a llamarlo así, él pensó que si se constituía una iglesia sólida en Corinto, iba a ser un punto estratégico para que el evangelio fuese llevado a otro sitio. Porque esa gente que de paso, que llegaba allí, que lograra aceptar al Señor y convertirse, él iba a ser una semilla que se iba a sembrar en los sitios donde esa persona viviese. Amén.